Descubierto, millonario deja riqueza por amor a una increíble madre soltera que limpia vidrios. Estela, con su uniforme azul algo desgastado, miraba el amanecer desde la azotea del edificio donde trabajaba. El vibrar de la Ciudad de México le daba energía, pero esa mañana el nudo en su estómago parecía un símbolo de su lucha interminable. Levantó su escobilla con una determinación que contrastaba con el cansancio de su rostro. Era el sonido del tráfico y las voces de los vendedores ambulantes lo que la alentaba a seguir. Sin embargo, las miradas despectivas de algunos transeúntes la hacían sentir un peso extra en el pecho. ¿Por qué las personas no podían ver más allá de la apariencia? Su mente se llenaba de preguntas. ¿Era suficiente la vida que le ofrecía a Valentina? ¿Podría conseguir un futuro mejor para su hija? Mientras limpiaba el último vidrio, un destello de luz la hizo mirar hacia arriba. Ahí estaba Alejandro, un hombre que había reflejado su vida en el rascacielos frente a ella. Un empresario famoso atrapado en un mundo de superficialidades y ansiedades. Pero todo eso cambió cuando el eco de un infarto lo sacudió, llevándolo a un viaje de introspección. Así, sin previo aviso, decidió buscar un lugar donde encontrarse de nuevo, y aquel barrio, que Estela consideraba su hogar, lo acogió. En medio de las luces y sombras de su vida rápida, vio a Estela y su dedicación. Aceptó la realidad de su corazón latenado por un motivo, la admiración que sentía por ella. Pero todo se torció cuando, en un arranque de arrogancia y racismo, su jefe despidió a Estela. La noticia se expandió más rápido que el aire de la ciudad, y el mundo de la madre soltera comenzó a desmoronarse. Estela, en ese instante, sintió que la tierra se abría bajo sus pies. La angustia se apoderó de ella. ¿Cómo explicaría a Valentina que ahora no podía llevar comida a la mesa? La desesperación le punzaba el pecho, su mente se descontrolaba. Con ojos llenos de lágrimas, trataba de asimilar lo que significaba quedarse sin trabajo, sin la posibilidad de alimentar a su pequeña. Alejandro, al enterarse del despido, experimentó una punzada de injusticia que lo obligó a confrontar su pasado. Siempre había tenido poder, pero en aquella colocación, se sintió impotente. La vida de Estela lo tocó de una manera inesperada, una conexión se formó, aunque él no estaba listo para aceptar lo que eso significaba. Sin saberlo, estaba dispuesto a convertirse en su aliado, a luchar por su dignidad. Sin embargo, un secreto oculto en su pasado acechaba, amenazando con desbordar su nueva vida antes siquiera de que hubiera comenzado. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos vídeos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Mientras Estela se abría paso por su dolor, la idea de rendirse no era una opción. La imagen de su hija era demasiado fuerte, demasiado viva. Pero la sombra del despido la seguía como un espectro. ¿Podría ser que al caer, también se elevara su vida? Alejandro sentía que todo su mundo se tambaleaba. ¿Sería capaz de enfrentarse a su propio pasado y al mismo tiempo ofrecer un nuevo futuro a Estela? La tensión aumentaba, y el eco de sus corazones resonaba en un barrio donde las adversidades y los sueños estaban a punto de chocar. En la búsqueda de un nuevo comienzo, ¿podrían sus destinos realmente entrelazarse, o el peso de los secretos destruiría todo lo que estaban a punto de construir juntos? La incertidumbre besó el aire y el final estaba lejos de resolverse. El día comenzó con un sol resplandeciente que iluminaba la habitación de Estela, pero dentro de ella, la oscuridad persistía. La incertidumbre sobre su futuro se sentía más pesada que nunca. Valentina, ajena a las preocupaciones maternas, juega con sus muñecas, seguramente soñando con ser una princesa, mientras su madre contemplaba la ventana. ¿Cómo le explicaría que su madre estaba sin trabajo? Con cada intento de mantener una sonrisa, Estela se sentía más desgastada. El primer paso necesario era permanecer activa, buscar nuevas oportunidades. Mientras Valentina jugaba, Estela tomó su teléfono y empezó a investigar trabajos disponibles en línea. Las páginas parecían no tener fin, pero cada resultado era un recordatorio de su falta de experiencia en otros campos. Una y otra vez, vacilaba entre presentar solicitudes o dejar que la situación la consumiera.
En su mente una pregunta resonaba: ¿puede alguien como yo tener éxito? Era un desafío tanto exterior como interior. Las voces que le habían dicho que nunca lograría más que ser una trabajadora manual retumbaban en su cabeza. Sin embargo, en medio de la confusión, otra voz interior comenzó a surgir, una que decía que su historia no tenía por qué definirse por su trabajo en las calles. Quería explorar el potencial que había a su alrededor, dejar caer esas ataduras mentales. Decidió crear un currículum. A pesar de que su experiencia se limitaba a la limpieza de ventanas, eligió resaltar sus habilidades, la capacidad de superar adversidades, su dedicación a la maternidad y su instinto natural de cuidar. Sintió una ligera liberación al plasmar en papel sus logros, incluso aquellos que parecían insignificantes: organizadora de eventos escolares, gestora de una pequeña tienda de juguetes en línea. La palabra gestora resonaba con un nuevo sentido de poder. Con cada palabra escrita, sentía que se acercaba a la mujer que podía ser. Por fin, al terminar y revisar su currículum, se sintió un poco más segura. Era un primer paso, pero había una naturaleza sutil en su valentía. Tenía que actuar rápido, el dinero de sus ahorros no duraría mucho. Había que salir, pedir ayuda y, si fuera necesario, aceptar la oferta de Alejandro. O quizás, solo quizás, dejar que él se convirtiera en una opción de apoyo, en lugar de ser una necesidad. Mientras tanto, Alejandro enfrentaba sus propios demonios. La conexión con Estela lo atrapó. Detrás de su éxito, sentía que había perdido su autenticidad. En su búsqueda de sentido, empezó a buscar formas de ayudar a Estela sin que pareciera una caridad. Se preguntaba si podría adentrarse en su mundo, compartir su vida, e incluso, tal vez, ayudarla con su carrera. El día llegó cuando se encontró a sí mismo enfrentando una decisión crítica. Se acercó a Estela bajo la premisa de apoyo. «Puedo ayudarte a encontrar empleo. Tengo contactos», le ofreció mirándola a los ojos, reconociendo la lucha que reflejaba su ser. Pero lo que no dijo era que también necesitaba su fuerza, su resiliencia. Élite y pobreza social estaban a punto de converger. Estela sintió el peso de su oferta. No solo laboraba por su hija, sino por su propia validación. ¿Podría permitirle a alguien más entrar en su vida, en su lucha? Las dudas la asediaban, pero también el deseo intenso de cambiar su realidad. «Suena bien, pero necesito hacer esto por mí misma», respondió con firmeza, su voz no temblaba. Alejandro asintió, comprendiendo la necesidad detrás de su rechazo. La tensión en el aire envolvía sus vidas, cada uno enfrentando sus propias batallas mientras se entrelazaban en esta danza precaria de confianza y duda. ¿Podría Estela encontrar realmente el camino hacia la vida que deseaba, o el pasado de Alejandro interrumpiría sus sueños? Las preguntas persistieron, y entre los ecos de sus decisiones, se acercaba un giro inesperado que podría alterar el rumbo de sus destinos. La copia de su currículum le dio un pequeño impulso, una chispa de esperanza en un mar de duda. Estela decidió que no podía esperar más. Con el documento impreso en la mano, se dirigió a su computadora, conectándose a un sitio de empleo local. Sin embargo, al ver todos aquellos listados, el miedo volvió a asediarla. Las ofertas eran desbordantes y al mismo tiempo intimidantes. «No tengo el perfil que buscan», se repetía, un mantra que la mantenía paralizada. Pero había un fuego que comenzaba a arder dentro de ella. Estela cerró los ojos por un momento y respiró profundamente. Aquel pequeño rincón de inseguridad debía ser silenciado. «Soy más que lo que he hecho», pensó. Las huellas de su vida no podían definirla por completo. Su dedicación como madre y sus experiencias habían moldeado su resiliencia. Ella quería más que una simple salida temporaria para sobrevivir. Quería construir una carrera. Revisó el currículum una vez más. Mientras leía sus propias palabras, se dio cuenta de que había subestimado su valor. Capacidad de resolución de problemas, organización, atención al cliente. Cada habilidad mencionada era un ladrillo en el camino hacia su futuro. Pulsó enviar en la primera solicitud, un gesto simple pero repleto de significado. La espera fue tortuosa. Su mente la traicionaba con pensamientos negativos. Sin embargo, decidió aprovechar el tiempo. En un impulso buscó cursos en línea. Había muchas opciones accesibles: marketing digital, gestión de proyectos, atención al cliente. Cada uno prometía abrirle nuevas puertas y habilidades que nunca había imaginado poseer.
Sin pensarlo demasiado, eligió uno. La primera tarea no era complicada, ni tampoco agotadora, pero le exigía concentración. Mientras estudiaba, cada concepto nuevo era un trozo de confianza que sumaba. Se imaginó trabajando, contribuyendo con sus ideas, sintiéndose valorada. Esa visión de ella como profesional la mantenía en movimiento, incluso cuando su vida diaria estaba llena de interrogantes. Valentina, aunque pequeña, a veces la alentaba en sus estudios, preguntando al azar sobre lo que aprendía. ¿Qué haces, mami? Preguntaba con ojos curiosos. Estoy creando mi futuro, cariño, respondía con una sonrisa que, aunque frágil, empezaba a ser genuina. Su hija era su motor, un pequeño recordatorio constante de que sus esfuerzos valían la pena. Con cada lección completada, las oportunidades comenzaron a abrirse ante ella. Un día recibió un correo de una empresa que había interesado en su currículum, querían concertar una entrevista. El pánico la envolvió. Sabía que debía prepararse, pero el miedo a fracasar amenazaba con consumirla. Sin embargo, había aprendido a observar ese miedo, a invitarlo a sentarse y coexistir. No estás aquí para desanimarme, resonó en su cabeza. En el espejo se vio a sí misma, ya no con la imagen de una mujer indefensa, sino con la de una madre decidida a cambiar su vida. Se preparó ensayando preguntas comunes de entrevistas mientras se ataviaba con una blusa que había guardado para ocasiones especiales. Era hora de demostrar su valía. Cuando el día de la entrevista llegó, sintió el pulso acelerado en su pecho. Pero a medida que se acercaba a la oficina, un cambio sutil se realizó en su interior. La sensación de que estaba llevando consigo el poder de sus decisiones, las ganas de arriesgarse, se apoderó de ella. Todo estaba en juego. Cuando abrió la puerta y vio la mesa esperando por ella y a las dos personas al otro lado, la incertidumbre se convirtió en determinación. No solo expondría su experiencia, sino también su visión de lo que podría llegar a ser. Mientras comenzaba a responder preguntas, comprendió que como madre soltera, ya había enfrentado adversidades que solo le hicieron más fuerte. Estaba lista para ese desafío, pero al final, una sola pregunta detonó en su mente: ¿era este el camino que realmente había soñado? La respuesta era incierta y eso la llenó de una nueva inquietud. Mientras la entrevista avanzaba, notó un ligero brillo en los ojos de su entrevistador. Había algo más que podía ofrecer. La curiosidad sobre lo que estimularía esa conexión fluyó hacia ella. El tiempo parecía dilatarse cuando el entrevistador hizo una pausa definitiva. Bien, hemos visto mucho de su trayectoria. ¿Por qué debería elegirle a usted sobre otros candidatos? Las palabras se detuvieron en su garganta. Ese momento de decisión podría cambiar su destino, pero para ella, ese instante era más que un examen. Era la validación de todo su esfuerzo. Se enfrentó a la pregunta y pensó en Valentina, en la vida que anhelaba proporcionarle. No solo soy una limpiadora de ventanas, comenzó, soy una madre con experiencia. He aprendido a encontrar soluciones en la adversidad. He gestionado no solo mi vida, sino la vida de mi hija. A día de hoy, estoy lista para llevar todo lo que he aprendido a un nuevo camino. Después de su respuesta, el ambiente pareció cambiar, como si los dos perfiles, antes tan distantes, ahora convergieran. Pero al salir, Estela no pudo sacudirse la sensación de que había dicho más de lo que esperaba y que esa valiente declaración había llamado la atención no solo de su entrevistador. Su vida estaba a punto de alterarse en maneras que ni ella misma podía anticipar. ¿Podría realmente ser el comienzo de una transformación que marcaría un antes y un después? Estela salió del edificio con el corazón acelerado, cada latido resonando con la adrenalina de lo inesperado. Había entregado una parte de sí misma en aquella sala, una parte que hasta ese momento había estado oculta bajo una capa de inseguridad. Mientras sus pasos resonaban sobre el pavimento, la claridad empezaba a vislumbrarse en su mente. No se trataba solo de conseguir un trabajo, sino de afirmarse como la mujer que realmente quería ser. La incertidumbre la seguía como una sombra, pero no la desalentaba, en cambio, la impulsaba. ¿Y si la respuesta negativa llegaba? Tantas preguntas se arremolinaban en su cabeza. Era un ciclo del que no quería formar parte, esa ansiedad que la mantenía atrapada. Con determinación, tomó la decisión de nutrir su mente tanto como su corazón. Al llegar a casa, su primera tarea fue abrir un cuaderno nuevo.
Las páginas en blanco se convirtieron en un lienzo donde plasmar sus metas y reflexiones. Soy más que mis miedos, escribió, y bajo esa afirmación, dibujó un mapa de su futuro, las habilidades que quería aprender, las conexiones que deseaba hacer, y el tipo de trabajo que verdaderamente la haría feliz. Imbuida con un nuevo sentido de propósito, Estela revisó las franquezas del curso que había iniciado. Se comprometió a finalizar sus lecciones en un plazo determinado, agendando su tiempo entre el trabajo doméstico y los estudios. La pequeña Valentina, con su risa juguetona, se convirtió en su compañera de estudio, haciendo preguntas y escuchando historias de lo que significaba luchar por una mejor vida. La curiosidad en sus ojos avivaba el deseo de Estela de ser una madre a la altura de sus aspiraciones. Cada domingo, Estela reserva un par de horas para la investigación. Se sumergió en plataformas de redes profesionales, foros y grupos de apoyo en línea. Quería entender el mercado laboral, conocer derechos laborales y usos de herramientas en marketing digital. Desarrollar su red de contactos se convertía en una prioridad. Sabía que cada brasileño delgada conexión cuenta, así que empezó a escribir cartas a aquellas empresas donde le gustaría trabajar, mostrando tanto su pasión como su disposición a aprender. Una tarde, mientras practicaba una de las lecciones de los cursos en el salón, recibió una notificación en su teléfono. Era un mensaje de la empresa donde había tenido la entrevista. Nos gustaría discutir posibles siguientes pasos con usted, decía. Un mar de emociones le inundó. El miedo nunca la había dejado por completo, pero ahora lo sentía acompañándose de una emoción electrizante, expectativa. Prepararse para una segunda conversación, esta vez, no sería solo una oportunidad más, era la continuación de su crecimiento. Mirándose de nuevo en el espejo, sonrió. Había un brillo distinto en su mirada, como si comenzara a ver a una mujer fuerte, capaz de conquistar el mundo en vez de solo sobrevivir en él. Se sentó a escribir su respuesta, eligiendo cuidadosamente las palabras que expresarían su deseo de contribuir a esa empresa con todo lo que había aprendido. ¿Y si la visión de éxito incluía más que un empleo? ¿Y si la voz interior que le decía que podía ser más que una madre limpiadora de ventanas empezaba a cobrar significado? El día de la segunda reunión llegó, y ella decidió ir más allá. En su mente el enfoque no era solo venderse a sí misma como candidata, sino también explorar si esa empresa alineaba con sus propios valores. La verdadera transformación se redefiniría en esta nueva etapa. Tomó un respiro profundo justo antes de entrar a la sala. El ambiente era diferente, más familiar. Pero lo inesperado ocurrió cuando, al final de la reunión, uno de los gerentes le hizo una pregunta que la desarmó por completo. ¿Qué fue lo que te llevó a poner en pausa tu carrera profesional? Estela se detuvo. En ese momento crítico, el eco de lo que había contestado en la primera entrevista lo resonaba en su cabeza. Estaba buscando un propósito, confesó, sintiendo que esas palabras eran el brote de la flor que había comenzado a florecer. Fue en ese instante cuando comprendió que se trataba de algo más que una simple cuestión de trabajo, se trataba de un camino hacia la realización personal. Pero ahora, el desafío se presentaba en forma de un dilema. ¿Acaso era el momento de dejar ir ciertas protecciones emocionales que había construido sobre su vida? ¿Era realmente posible abrirse a un nuevo nivel de vulnerabilidad? Mientras salía de la reunión, su mente se llenó de preguntas y posibilidades. Había mucho más por descubrir, y eso desataba una mezcla de ansiedad y emoción. La puerta estaba entreabierta, y no quedaba más que indagar qué oportunidades despertaría su valentía. La vida que una vez soñó estaba a una decisión de distancia. Esa noche, mientras se preparaba para dormir, no podía dejar de pensar en lo que sus decisiones significarían para Valentina. La pregunta relevante ahora era cómo encajaría todo ese nuevo camino en la vida que había construido. ¿Estaba lista para esos cambios? La respuesta seguía siendo incierta, pero el deseo de avanzar, de explorar, había tomado raíz. Estela sabía que el camino apenas comenzaba, y una pregunta resonaba en su corazón: ¿sería capaz de abrazar esa nueva identidad? Estela despertó con la luz del sol filtrándose a través de la ventana, un suave recordatorio de que cada nuevo día traía consigo oportunidades. Sin embargo, su mente seguía atrapada en la reunión del día anterior. La pregunta del gerente resonaba en su interior, como un mantra que no podía ignorar: ¿qué fue lo que te llevó a poner en pausa tu carrera profesional? Cada respuesta posible parecía estar en conflicto con la visión que ahora comenzaba a gestar.
Desayunando junto a Valentina, sintió el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. Ser madre no solo significaba cuidar de alguien, sino también establecer un ejemplo. ¿Qué le estaba enseñando realmente al dejar que el miedo le dictara el ritmo de su vida? Terminar el desayuno se convirtió en un acto reflexivo. En lugar de apresurarse a limpiar, Estela miró a su hija, disfrutando de cada sorbo de su leche, ajena a las tormentas internas que la madre enfrentaba. Este momento se tornó un pequeño santuario, un espacio donde la claridad podría surgir. En lugar de prepararse para la rutina habitual, tomó una decisión: su día estaba destinado a dedicarse al desarrollo personal. Había tanto que aprender, tantas herramientas que adquirir. Se sentó con su cuaderno y comenzó a anotar las habilidades necesarias en el ámbito laboral que deseaba alcanzar. Marketing digital, comunicación efectiva, liderazgo. Pero no solo eran palabras en la página, cada una representaba la libertad a la que aspiraba. Decidió inscribirse en un seminario en línea sobre habilidades de comunicación y liderazgo que se ofrecía gratuitamente esa semana. A medida que completaba el proceso de registro, una chispa de emoción comenzó a iluminar su pecho. El deseo de crecer había crecido tanto como la inquietud que la había mantenido cautiva durante años. Durante los siguientes días, Estela se sumergió en los materiales del seminario. Las sesiones en vídeo la inspiraron, haciéndola reflexionar sobre sus propias experiencias. Cada lección parecía resonar con su historia personal y profesional, ayudándole a identificar las brechas que necesitaba cerrar. Empezó a practicar los ejercicios de comunicación frente al espejo, buscando conectar con esa versión de sí misma que ansiaba mostrar al mundo. Fue un proceso incómodo, casi desnudo, confiar más en lo que pudiera ofrecer que en lo que le faltaba. Sin embargo, el estrés no desapareció por completo. La vulnerabilidad que se había propuesto abrazar también la hacía sentir expuesta. Cada día, al culminar sus estudios, se preguntaba si era suficiente. Esa incertidumbre persistía, pero había algo diferente en la manera en que la enfrentaba. Había pasado de un papel pasivo a uno proactivo, y eso le otorgaba poder en su búsqueda de autenticidad. Una tarde, al conversar con otras madres en el parque, notó su propia transformación en la manera de expresarse. Se sentía más confiada, con una voz que resonaba. Las mujeres que las rodeaban comenzaron a buscar su opinión, algo que anteriormente jamás hubiera imaginado. Era como si esas pequeñas interacciones se convirtieran en una prueba de su evolución, un recordatorio constante de que el camino escogido era el correcto. El teléfono vibró en su bolsillo durante una de esas interacciones. Al mirarlo, vio un nuevo mensaje de la empresa donde había tenido la entrevista. Decía que estaban listos para hacerle una oferta. Inmediatamente la emoción se mezcló con la autocrítica: ¿por qué me elegirían a mí? La balanza entre el entusiasmo y la autoexigencia se inclinaba hacia la alegría, pero la clara voz de la duda la seguía acechando. ¿Estaba preparada realmente para el desafío que se avecinaba? Ir más allá de la vida cotidiana exigía renunciar a las protecciones emocionales que había construido a lo largo de los años. Estela se encontró ante un nuevo dilema: ¿sería capaz de aceptar esta nueva oportunidad y, en consecuencia, a sí misma en su totalidad? A medida que esos pensamientos se agolpaban, una certeza surgió: debía responder a la oferta, debía avanzar sin importar las inseguridades. Sin embargo, al hacerlo, se dio cuenta de que esta decisión marcaría un punto de inflexión. Ese fue el momento en que se miró al espejo, no solo como una madre, sino también como una profesional resurgente. La decisión que tomaría no solo influiría en su vida personal, sino también en su evolución profesional. Fue allí, frente a su reflejo, donde se percató de que cada paso hacia adelante requería no solo valentía, sino una nueva manera de verse a sí misma. El riesgo que había asumido hasta ahora la llevó a este instante decidor. ¿Confiaría en sí misma, en esa voz que le decía que podía ser más? El deseo de conocer su futuro empezaba a latir con fuerza, pero estaba consciente de que el camino apenas había comenzado. La vida que anhelaba se encontraba un paso adelante, pero cada decisión la acercaba más a ese destino. De repente, una pregunta se instaló en su mente: ¿está lista para dejar atrás las limitaciones que ella misma se impuso? La respuesta no era clara, pero lo que sí era innegable es que el siguiente paso podría cambiarlo todo para ella y Valentina. La tensión en su pecho se sentía electrizante, como un nuevo comienzo esperando a ser reclamado. ¿Lo haría?
La decisión de aceptar la oferta fue como abrir una puerta que había permanecido cerrada durante años. Estela sintió que el aire fresco de la oportunidad la invadía, casi como si pudiera respirar con más profundidad. Pero el eco de la duda no se desvaneció de inmediato, al contrario, cada nuevo día traía consigo una mezcla de entusiasmo y un vértigo abrumador. Caminaba por la casa donde las paredes parecían estar llenas de sus antiguos temores, y mientras se miraba en el reflejo de las ventanas, se cuestionaba si realmente había dado un paso decisivo o se había precipitado hacia un abismo. Su primer día en la nueva empresa prometía ser un reto significativo. La noche anterior, había repasado 1000 veces mentalmente lo que iba a decir y cómo se presentaría. El día amaneció radiante, pero la oscura sombra de la ansiedad le acechaba. A cada paso sus pies parecían más pesados, como si, en cada uno, tuviera que arrastrar todo el lastre de sus inseguridades. Al entrar a la oficina, fue recibida por un grupo diverso de personas que la observaban con curiosidad. Las sonrisas cálidas intentaron dulcificar el momento, pero el latido acelerado de su corazón no podía ser disimulado. Llevar un disfraz de confianza era una estrategia que había aprendido a lo largo de los años, y esa mañana se convirtió en su armadura. Su cerebro, aunque nervioso, se esforzaba por recordar las técnicas de comunicación que había practicado. La jornada comenzó con una presentación, y cuando llegó su turno, se sintió como si estuviera a punto de lanzar un dardo al aire. La voz le temblaba al hablar, pero a medida que relataba su trayectoria, la tensión disminuía. Habló de su experiencia, de su visión, de los sueños que la habían llevado a ese momento exacto. Mientras compartía su historia, una pequeña llama de autoconfianza comenzó a prenderse en su interior. Los comentarios positivos de sus nuevos colegas resultaron ser un aliciente inesperado. Con cada gesto afirmativo, se sentía más conectada con el lugar que aspiraba a llamar hogar profesionalmente. Sin embargo, en los momentos de reflexión posteriores, se cuestionaba si esa conexión sería suficiente para sostenerla. El verdadero desafío llegó en la primera reunión estratégica en la que le pidieron opinar. Las miradas se clavaron en ella, y su mente se rebeló, las inseguridades comenzaron a murmurar. ¿Sería alguna de sus ideas válida? ¿Estaba a la altura de las expectativas? Pero al recordar las habilidades que había adquirido en las últimas semanas, invitó a sus pensamientos a alinearse con su realidad. Con la respiración controlada, propuso una idea fresca, una estrategia audaz que albergaba en su mente desde hacía tiempo. El murmullo que siguió fue revelador. Su propuesta no solo fue bien recibida, sino que desencadenó un debate, un diálogo constructivo en el que empezó a sentirse parte integral del equipo. Por primera vez en años, su voz fue legítimamente reconocida. Sin embargo, esta satisfacción instantánea fue tan deslumbrante como amenazante, pues Estela sabía que mantenerse en ese lugar requeriría un esfuerzo sostenido. A medida que las horas pasaban, Estela se dio cuenta de que cada interacción, cada opinión compartida, construía su nueva identidad profesional. Aún así, al final del día se sintió agotada, como si la energía que había invertido le hubiera desgastado más que proporcionar alivio. Al llegar a casa, encontró a Valentina concentrada dibujando en la mesa. La imagen de su hija sumida en su mundo creativo fue como un bálsamo para su alma, anulando las tensiones del día. Sin embargo, a medida que la pequeña le sonrió, Estela sintió un nuevo peso, el dilema del equilibrio entre su vida personal y profesional comenzaba a manifestarse. ¿Podría mantener su creciente carrera y ser la madre presente que Valentina merecía? Al mismo tiempo, un mensaje inesperado apareció en su móvil. Era un mail del director de su equipo, solicitando discutir la próxima reunión. Pero en el fondo percibió que no era solo eso lo que se le mandaba. Su corazón palpitó con fuerza al anticipar lo que podría conllevar esa conversación. Decidida a no dejar que la incertidumbre la detuviera, se sentó de nuevo frente al espejo. La imagen que vio no era la que había enfrentado antes, había crecido, había cambiado, y ahora era mucho más que una madre, se estaba convirtiendo en una profesional sólida. ¿Pero sería suficiente para lo que vendría? La tensión volvió a subir y con ella, la conciencia de que cada paso que daba la acercaba más a su destino. Al margen del trabajo, un secreto aún guardaba su mente. Quizá había más oportunidades esperando, pero el miedo a salir de su zona de confort iba tomando forma. La determinación por enfrentar esas nuevas realidades comenzaba a encenderse, y el brillo en sus ojos reflejaba la guerra entre el deseo y el miedo.
El futuro, pleno de posibilidades, le susurraba al oído mientras una nueva notificación llegaba. ¿Estarían estas puertas a punto de abrirse, o simplemente serían más compromisos que aceptar? La inquietud la llenó de adrenalina. El juego apenas comenzaba, y Estela estaba decidida a jugar todas sus cartas. El día siguiente a la reunión crítica comenzó con una incertidumbre palpable, como si cada momento estuviera en un delicado equilibrio entre el miedo y la posibilidad. Estela despertó sintiéndose más decidida, pero a la vez abrumada. La expectativa del correo del director la inquietaba, su mente jugaba un juego disparatado, haciendo malabares entre lo peor que podía suceder y la esperanza de que lo que había compartido le otorgara más protagonismo en la empresa. Mientras preparaba el desayuno, Valentina corrió hacia ella, su sonrisa iluminando la cocina. La pequeña tenía esa manera de desvanecer cualquier sombra de duda. No obstante, cada rayo de felicidad que sentía era acompañado por la carga de sus responsabilidades. Las aristas de sus papeles como madre y profesionista empezaban a afilarse, y Estela sabía que no podía permitirse fallar en ninguno de los dos roles. El día en la oficina mostró la dualidad de Estela. En una reunión de equipo discutieron nuevos proyectos y se realizaron anuncios sobre la expansión de la empresa. Cuando se abordó la parte financiera, Estela sintió que las miradas eran como cuchillos afilados. Recordaba cómo había sido ignorada en su trabajo anterior, y esa memoria la empujó hacia adelante. Cada palabra que decía se volvía un aliento entre la niebla. Así comenzó a aportar ideas sobre cómo optimizar recursos, apuntando a un enfoque más eficiente. El eco de su voz resonó entre sus colegas y, para su sorpresa, captó la atención del director. Su insistencia y convicción inicial dibujaron una línea entre ella y sus temores atrapados en el pasado. Al ver la aprobación en sus rostros, el corazón le palpitó con un ritmo nuevo, pulsante de renovada confianza. Pero después el temor a ser desautorizada la volvió a asediar. ¿Había sido suficiente? ¿Había descifrado correctamente la dirección que ruge el entorno? Al finalizar el día, recibió el ansiado correo. A medida que leía las palabras, un torrente de emociones la invadió. El director solicitaba una reunión para discutir su contribución, destacando su perspectiva única. Las caladas dudas que antes sentía comenzaron a desvanecerse, transformándose en un inesperado ímpetu. Pero con esa oportunidad nacía otra pregunta: ¿podría sostener la calidad de su trabajo en constante crecimiento? La sombra de la autoexigencia la estaba consumiendo. La tarde transcurrió rápida, y a medida que los minutos se deslizaban, su mente jugaba con posibles escenarios. Decidió salir a caminar, no solo para despejar su cabeza, sino para encontrar ese centro que tan a menudo perdía. Con cada paso intentaba poner en práctica algunos consejos de manejo del estrés que había aprendido: respirar, observar e internalizar lo que la rodeaba. Sin embargo, los pensamientos sobre el que dirán y sus propias expectativas gravitaron como un peso en su pecho. Mientras lo intentaba, un vecino vio su rostro compungido y le ofreció ayuda, en un momento sencillo de interacción humana que la ancló en la realidad. El dilema comenzó a tomar forma. Ante esta nueva posibilidad, ¿podía permitirse mostrar su vulnerabilidad y buscar apoyo sin parecer débil? La realidad de equilibrar la vida personal y profesional continuaba siendo su mayor reto. Esa noche, al acostar a Valentina, una verdad surgió en su mente: el miedo a fracasar no podía ser más fuerte que el deseo de crecer. Mientras Valentina se sumía en el sueño, el brillo del ordenador iluminó de nuevo sus ideas. Obstinada, decidió escribir en un nuevo documento las prioridades que necesitaba establecer, los objetivos profesionales que aspiraba a alcanzar y las maneras de no descuidar su rol como madre. Pero mientras escribía, una notificación sonó. Era un mensaje en una plataforma profesional, un desconocido cuyo perfil la intrigaba. He observado tu trabajo y creo que podría ser una gran adición a nuestros proyectos. El corazón de Estela latió de inmediato a un nuevo ritmo, se abría una puerta más invitándola a un dilema aún mayor. ¿Sería el costo de aceptar este nuevo reto demasiado alto? La ambición chocaba con el deseo de equilibrio. La determinación de Estela crecían tanto como su desasosiego. Mientras miraba el mensaje, comprendió que cada paso que había tomado la había llevado a este instante. ¿Dejaría que sus temores la frenaran de una vez más, o se atrevería a explorar esta nueva frontera? La decisión la abrumaba, y en ese preciso momento, el futuro se volvió una responsabilidad y una promesa a la vez.
El juego, cada vez más complicado, apenas comenzaba. Estela se sentó frente a su ordenador, el brillo de la pantalla reflejando sus emociones contradictorias. El mensaje, aunque intrigante, le generaba un nuevo tipo de ansiedad. La propuesta era tentadora, especialmente sabiendo que su profesionalismo había sido validado. Pero cada palabra la arrastraba hacia una mezcla de adrenalina y miedo. Con un suspiro profundo comenzó a escribir una respuesta. Sería fácil aceptar sin más, incluso tentador dejarse llevar por la promesa de proyectos que la sacaran del bucle conocido. Sin embargo, su mente repitió sin cesar las preguntas que atormentaban sus noches. ¿Podía sostener ese nivel de compromiso sin que su vida familiar se desmoronara? Pese a la confusión, la redacción de su respuesta fue una oportunidad para aclarar su pensamiento. Enumeró sus dudas, sus expectativas y, lo más importante, los límites que necesitaba establecer. Con cada frase que escribía, la incertidumbre se transformaba en una estructura palpable. El futuro no era necesariamente aterrador, sino un cúmulo de decisiones que podía moldear. Finalmente presionó enviar, sintiendo un ligero alivio, pero la inseguridad regresó en oleadas. La idea de asistir a una reunión con el desconocido la inquietaba. Mientras tanto, trató de concentrarse en sus funciones diarias. La oficina la esperaba y su papel seguía siendo crucial. Sin embargo, la sombra de lo que podía ser la mantenía distraída y desconectada, como si la estuviera observando desde una distancia segura. Durante esa semana, a pesar de la intensidad de su trabajo, la noción de crecimiento personal estaba en el corazón de cada actividad. Decidió aprovechar cada interacción como un ejercicio para desarrollar su carácter. Se esforzó por escuchar de manera activa, por formular preguntas que no solo mostraran su interés profesional, sino que también reflejaran su deseo genuino de contribuir. Esto le proporcionó a su voz un nuevo tono, uno más volátil, claro y seguro. Cada reunión se convirtió en un campo de prueba donde confrontaba sus inseguridades. Descubrió poco a poco que sus ideas resonaban entre sus compañeros. A medida que compartía su enfoque sobre optimización y eficiencia, notó cómo se forjaba un lazo con su equipo, un eco de aprobación que la empoderaba. Era como si las risas y las miradas de admiración las compartieran un pacto implícito, todos estaban ahí para impulsarse mutuamente. Una tarde, mientras revisaba un informe financiero, encontró un error en los datos que otros habían pasado por alto. Una chispa de competencia la invadió y, en lugar de ocultar su hallazgo, decidió llevarlo a la reunión del día siguiente. Al hacerlo se sintió como si estuviera sosteniendo la antorcha de su propia capacidad. Esto no era solo una mera suma de números, era la resurrección de su valor profesional. El correo del director volvió a rondar su mente, pero ahora refrendado por una confianza renovada. No solo habían notado su voz, también su astucia. Mientras más avanzaba, esto la acercaba también a la dualidad que debía balancear en casa. Valentina notó la diferencia en su madre. Su sonrisa ahora brillaba con una luz más intensa, y por las noches, cuando contaban cuentos juntas, la conexión entre ellas se sentía más fuerte. Sin embargo, el dilema no se atenuaba. La oportunidad de un nuevo proyecto seguía latente y la respuesta del desconocido podría cambiar la trayectoria de su carrera. Esa noche se sentó en su cama, los pensamientos sobre la oferta echando raíces más profundas en su mente. Al final de la semana, recibió el mensaje que tanto había esperado, esta vez del desconocido. El proyecto era tentador, pero con ello también venía la demanda de una dedicación absoluta. ¿Acaso podría ser una madre presente y, al mismo tiempo, cruzar las fronteras de una nueva carrera? El impulso de aceptar representaba una promesa, el miedo de fallar, la sombra de su pasado. Con el teléfono en la mano, temió dar el siguiente paso. Enfrentaría su ambición, pero el costo sería alto. Las decisiones ahora definían quién era. En ese cruce de caminos, la pregunta se apoderó de su mente: ¿se atrevería a cambiar radicalmente su vida, o seguiría el camino seguro, aunque restrictivo, que había forjado? Mientras contemplaba las implicaciones de su elección, su corazón palpitaba, sostenido por un hilo tenso de posibilidades. El instante de decidir había llegado, una vez más, a marcar su futuro. El silencio que siguió a la entrega de su respuesta resonó en su mente como un eco interminable. Estela se veía atrapada entre la emoción de lo que podía venir y la seguridad de lo que ya tenía. Cada latido de su corazón parecía repetir de forma insistente la pregunta: ¿realmente podía manejar tanto?
Las horas en la oficina se desgastaban, y aunque la presión aumentaba, su convicción fuertemente arraigada luchaba por prevalecer. Al día siguiente se presentó a la reunión con un aire de determinación. Aunque su interior estaba convulsionado, había tomado una decisión. Se aseguraría de que su voz se escuchara. La reunión comenzó con presentaciones y una agenda clara, pero Estela, con su mente aún en el dilema de equilibrar lo profesional contra lo personal, aprovechó ese momento para sopesar sus habilidades. Cada intervención de sus compañeros era un espejo que reflejaba no solo sus competencias, sino también sus inseguridades. Cuando llegó su turno, una oleada de confianza la invadió. Se centró en visualizar el aspecto positivo de ser una madre trabajadora. Mientras exponía sus ideas sobre la propuesta del nuevo proyecto, se dio cuenta de cuán lejos había llegado desde su antigua versión. Se sintió como una líder en el espacio que antes la sentaba a la sombra. Esta claridad mental la empoderó, no solo se trataba de avanzar en su carrera, sino también de demostrarle a Valentina que sus sacrificios valían la pena. A medida que los días pasaban, Estela se permitía experimentar una mezcla de emociones. Los resultados de la reunión mostraron una recepción positiva hacia sus ideas. Sus compañeros no solo estaban interesados, sino que también la veían como una figura clave en el desarrollo del proyecto. Sin embargo, simultáneamente la presión aumentaba. Cada pequeño triunfo inyectó confianza en ella, pero también planteó la pregunta más difícil: ¿qué precio estaba dispuesta a pagar? A la noche siguiente, mientras trataba de conectar con Valentina durante la cena, se sintió distanciada. La risa de su hija brillaba en contraste con la decisión que aún debía tomar. Comprendía que había un camino repleto de riesgos, pero la visión de su carrera en expansión no podía alejarla de lo que realmente quería construir en casa. Podía mantener su esencia de madre y, al mismo tiempo, convertirse en la profesional que anhelaba ser. En los siguientes días, la respuesta del desconocido se hizo cada vez más real. Se alertó aún más al darse cuenta de que la oportunidad del proyecto la empujaba a definir su vida no solo como madre, sino también como una mujer capaz de triunfar en un campo que antes consideraba ajeno. Era un momento catártico, pero la pregunta sobre cómo equilibrar cada aspecto la cegaba momentáneamente. Una tarde, mientras revisaba sus correos, una notificación la sobresaltó. Era el mensaje esperado, una invitación a la primera reunión del proyecto. Pero lo que la hizo detenerse fue el tono del correo. El desconocido no solo requería su talento, también su compromiso casi absoluto. Estela sintió que las bases de su mundo comenzaban a temblar. La emoción de la oportunidad chocaba de lleno con el miedo a perder sus momentos con Valentina. Con el teléfono aún en la mano, la indecisión se transformó en un mar de preguntas. Lo que antes era un simple reto se volvió un dilema existencial. ¿Debería intercambiar su libertad y tiempo por el crecimiento profesional? ¿Qué mensaje le estaba enviando a su hija al contemplar el abandono de su hogar en busca de fama y reputación? Mientras tanto, la pregunta que la atormentaba la condujo a un lugar inesperado en su mente, donde vislumbraba no solo el impacto del trabajo en casa, sino también su deseo de ser un ejemplo. Enfrentaba su reflejo más profundo, la lucha entre ambición y los lazos que se habían forjado a través de años de sacrificio. Las luces de la ciudad brillaban a través de su ventana mientras la complejidad de su vida se mostraba ante ella. Esta no era solo una elección profesional, era una oportunidad de redefinir lo que significaba ser madre en sus términos. Estela finalmente se vio como un hito en un verdadero laberinto, enfrentando la posibilidad de romper con el statu quo mientras el futuro le esperaba en un horizonte distinto. Mientras ajustaba su postura y se preparaba para tomar una decisión, su mente se centró en una última pregunta crucial: ¿podía ser la madre que Valentina necesitaba y, al mismo tiempo, la profesional que anhelaba ser? En ese momento sabía que la respuesta no sería tan sencilla. Pero el instante de decidir ya estaba aquí, y el siguiente paso a seguir podría abrir una puerta que cambiaría sus vidas para siempre. Estela se despertó esa mañana con una resolución renovada que le llenaba el alma. Su decisión estaba tomada, no se dejaría vencer por el miedo. La oportunidad que había estado esperando estaba al alcance de su mano, y estaba decidida a no dejarla escapar. Sabía que el camino hacia su futuro no sería fácil, pero cada vez que pensaba en Valentina, en lo que significaba para ella y en cómo anhelaba un mejor futuro, la determinación se encendía con mayor intensidad. Sus días en la nueva empresa habían comenzado a fluir. Cada reunión, cada interacción,
la acercaba más a la mujer que pretendía ser. Se sintió fortalecida al ver cómo sus ideas resonaban con sus compañeros, cómo la estaban reconociendo como una voz valiosa en el equipo. Pero la llegada del proyecto del desconocido a su buzón la retó a dar un paso adicional. Reflexionó sobre su carrera, sobre el camino que bien podría abrirle puertas que antes consideraba cerradas. La decisión de aceptar la propuesta significaba que tendría que comprometerse por completo, sin embargo, negó la idea de que su vida personal tuviera que sacrificarse. Tomó su teléfono y envió un mensaje al desconocido, aceptando la propuesta pero estableciendo límites claros sobre su disponibilidad. Necesitaba asegurarse de que su primer rol como madre nunca se viera comprometido. La respuesta rápida y positiva del desconocido reafirmó su elección, había dumping de profesionalismo y humanidad en sus palabras. La alegría de avanzar validó su lucha interior, y con cada tarea del nuevo proyecto, Estela sentía que estaba construyendo una carrera desde una base sólida. Su habilidad para priorizar se fortalecía a diario. La clave estaba en encontrar el equilibrio, su vida ya no era únicamente sobre el trabajo, sino una interconexión vital con su papel como madre. Al final del día Valentina la esperaba con abrazos y risas tras llegar del colegio, y Estela presenció cómo cada sonrisa de su hija pulía la superficie de su desgaste. Cada actividad, cada juego, cada risa compartida llenaba un espacio que, de otro modo, hubiera estado vacío. Esa conexión se volvió el círculo perfecto que unía su vida personal y profesional, y le daba sentido a todo lo que hacía. Con el tiempo Estela se convirtió no solo en una profesional respetada, sino también en una madre que podía moldear un legado. La satisfacción de su crecimiento personal y profesional resonaba en cada aspecto de su vida. Ahorra desde su puesto en la empresa, no solo porque era capaz, sino porque había aprendido a valorarse a sí misma. Se dio cuenta de que su historia no se limitaba a ser una madre luchadora, también era una mujer con sueños que aspiraba a alcanzar, y ahora lo estaba logrando. Una tarde el director la convocó a su oficina. Su voz era seria y su mirada apreciativa. Estela, hemos estado muy impresionados por tu trabajo y tus ideas sobre el proyecto. Queremos ofrecerte un ascenso. Este puesto requiere más responsabilidad, pero creemos que eres la persona indicada para llevarlo adelante. La oferta, tan inesperada como deseada, representaba todo el arduo trabajo y la perseverancia que había cultivado. El sentimiento de haber conquistado su lugar en el mundo profesional y aún ser la madre presente que Valentina necesitaba fue indescriptible. Se sintió validada tanto en su carrera como en su vida personal, y eso la llenó de confianza. Estela había encontrado su voz y su propia fuerza, su historia era ahora una de superación, de resiliencia y de amor incondicional. Mientras Valentina se acurrucaba junto a ella esa noche, Estela la abrazó y sintió, en ese instante, que no solo había logrado abrirse camino en un entorno hostil, sino que había creado un futuro pleno de posibilidades. La carrera que había forjado era un testimonio de su determinación y de la fuerza que reside en una madre soltera que se niega a rendirse. Con el corazón rebosante de amor por su hija y satisfacción por su trabajo, supo que el camino no solo se abría ante ellas, sino que estaba pavimentando el sendero para la próxima generación de luchadoras. Estela había conquistado mucho más que un ascenso, había alcanzado el reconocimiento que siempre mereció. Hoy su historia iluminaba el camino no solo para ella, sino para todas las mujeres que enfrentan adversidades y sueños. La vida que había imaginado ya no era solo una posibilidad, era una realidad, una prueba de que con perseverancia y amor, se pueden romper las barreras que alguna vez parecieron insalvables. Esto es un grito a todos ustedes que han resonado con esta historia. Necesitan suscribirse ahora al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y ayudarnos a seguir compartiendo estas narrativas de superación. Comenten sus reacciones y teorías sobre el final, su voz es importante. Y no olviden compartir instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conmovedora conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo y no esperen ni un segundo más para compartir.